de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Cuando lo tengan me dicen ahí un amén y leemos la palabra del Señor esta tarde. Y dice la Escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Leamos el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Levante su mano ahí donde está esta tarde. Hermano, yo no sé si usted puede sentir algo precioso, pero el Espíritu Santo está en ese lugar. Aquellos que hemos venido cansados, angustiados, quizás preocupados. Si usted ha venido con alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad esta tarde, déjeme decirle, tenemos un invitado especial que él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando hay alguien que le cree, ese Dios poderoso se manifiesta y opera milagros esta tarde. Yo no sé cuántos pueden sentir a Dios, pero yo puedo sentir la presencia del Señor. Mientras usted adora, algo poderoso está pasando en este lugar, algo maravilloso. Yo no sé si el que está a su lado puede esta tarde ser bendecido, pero yo creo que Dios puede bendecirnos a todos de una manera sobrenatural. El Señor no ha cambiado, el Señor sigue teniendo el poder, Él sigue siendo maravilloso, Él sigue siendo poderoso. Alguien puede alabar a Dios esta tarde, alguien puede decirle: te alabamos, Espíritu Santo. Ahí atrás Dios está tocando de una manera poderosa. Hermana, usted que vino enferma de ese problema de su cabeza, esa mujer que vino enferma de la espalda, de los riñones, ese problema que trae en el corazón, ese problema de hipertensión, ahora alabe al Señor, porque Dios puede hacer milagros. Yo no sé si alguien tiene palabras para adorar a Dios, pero hay una presencia poderosa, hay una presencia maravillosa, hay un poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Oh, qué lindo la presencia del Señor. Oh, qué lindo. ¿Será que tiene palabras de alabanza? Qué lindo el Señor. Prepare el corazón, porque Dios va a bendecirle de una manera poderosa en esta hora. Oh, alguien puede alabar a Dios. Alguien puede decirle: Espíritu Santo, yo creo en algo poderoso y algo lindo que va a pasar en mi vida, porque ese milagro de provisión viene para mí. En el nombre de Jesús esta tarde lo creo en fe y lo recibo en fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, dé un amén y se puede sentar. Espero que el que esté a su lado esté con gozo y juntos recibamos la palabra del Señor. Voy a hablar esta tarde sobre el modelo bíblico de la iglesia primitiva. El modelo bíblico de la iglesia primitiva. Cuando nosotros nos damos cuenta y al estudiar la palabra, encontramos una verdad muy sobresaliente, importante, resaltante y maravillosa. Y es que Jesús, en determinada ocasión, hablando con los apóstoles, Él le es hecha una pregunta, o les dicen: allá afuera se oyen rumores sobre quién es el Hijo del Hombre. Pero en medio de todos esos rumores les dice Jesús a los apóstoles: yo quisiera saber qué es lo que piensan ustedes acerca de mí. Y por ahí uno de ellos le dice: la verdad que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese hombre sabía que Jesucristo era, es y es el Todopoderoso. Y cuando le da esa respuesta, Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y al ver la palabra, Jesús es el Todopoderoso. Y Él dice en cierta ocasión: y sobre esta roca, sobre Jesucristo, edificaré mi iglesia, sobre la cual ni las puertas del Hades prevalecerán
contra ella. Hay un imperio, hay una organización, hay una familia que tiene un origen espiritual, y aunque el enemigo se levante atacando, jamás podrá detenerla, porque la iglesia está fundada sobre Jesucristo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 18: y Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. La cabeza es Jesucristo. El dueño del hermano que está a su lado se llama Jesús de Nazaret. Él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Por eso todo aquel que daña el cuerpo de Cristo tiene problemas con el Señor, porque tocar la iglesia es tocar al mismo Jesucristo, y ese Dios es poderoso en batallas, y Él siempre nos dará la victoria. Y dice la escritura que Jesús les enseñó claramente a los apóstoles. Y cuando vemos los evangelios y el libro de los Hechos, encontramos que hay una transición entre las enseñanzas de Jesús y la vida práctica de los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos tenían fe, ellos habían conocido al Señor, y al ver los inicios de la iglesia, el crecimiento en todos los aspectos, porque la iglesia creció en tierra, ellos se expandieron en número, la gente se convirtió, la iglesia crecía en teología, en conocimiento, porque dice la Biblia que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia iba creciendo hasta los confines de la tierra, y uno se pregunta: ¿qué tenía esa iglesia primitiva? ¿Por qué crecía la iglesia? Saben, hermanos, que este día vamos a ver 4 características de los creyentes de la iglesia primitiva, y este es el modelo bíblico, porque hoy hay muchos modelos en el mundo entero, y la gente dice: mira, el modelo a mí me ha funcionado este y el otro, pero le voy a decir, no hay modelo que cambie el modelo bíblico de la palabra de Dios. Y la gente dice: mira, hagamos de X o Y cosa, entretengamos a las demás personas. Y por eso tenemos una generación de creyentes helados, fríos y sin deseo de Dios. Tenemos una generación de gente que no ama la presencia de Dios, porque nos hemos mundanalizado y hemos olvidado el modelo de Dios. Mire al mundano que está, bueno, mire al creyente que está a su lado, hermano. Es creyente fiel, ¿verdad? 4 características de los cristianos de la iglesia primitiva. Número 1, en la iglesia había unidad. Si usted ve el versículo 44 y 45, Jesús les dijo: bueno, ahora empiezan ustedes y conocen el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos oraron antes de ser llenos de Dios. Ahora nosotros queremos todo rápido y no oramos en la casa. Yo le aseguro que habemos de ingratos que en la mañana salimos corriendo y no nos acordamos del Dios de las maravillas. Nos vamos al trabajo, andamos haciendo 1 y 1000 cosas, andamos de emproblemados porque nos hemos olvidado de buscar a ese Dios que tiene el poder para cambiar nuestra vida. Pero los hermanos oraron, el Señor vino, y la iglesia, el Espíritu Santo vino, y la iglesia empezó a crecer, a expandirse. Pero los hermanos eran responsables de cómo ellos debían de conducirse, y primero ellos debían tener unidad. ¿Sabe que hay algo que está afectando en nuestra vida? Y es que no tenemos unidad. El versículo 44 dice: todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Claro, hermanos, porque el creyente verdadero ha creído en el Señor. Pero no diga usted: bueno, en el mundo, o si usted lo ve, hay infiltrados también. Hay gente que no ha creído en el Señor. Hay gente que puede ir a una congregación, pero no le ha entregado su vida al Señor. No cambia, el mismo malo, el mismo creyente mal hablado, el mismo creyente peleonero, el mismo creyente que no ha cambiado. Pero el que se ha entregado al Señor, dice la palabra, tiene una fe, y esa fe está fundada en el Señor Jesucristo.
Por eso, si queremos bendición de Dios, hay que tener puesta la mirada en el Dios Todopoderoso, porque ese Dios es el que bendice. Tenían en común todas las cosas. Había unidad. La unidad es la cualidad de no ser múltiple, de estar unido. ¿Sabe que hay temas simples que desunen la iglesia del Señor? Si las hermanas de la sociedad de mujeres les tocó la venta, por un poquito de sal están peleadas las hermanas. No es que la hermana Zoila le echa mucha sal. No es que la hermana María cocina diferente a mí. Y ahí va el pastor viendo a las cabras que tiene, a las ovejas que tiene, porque están peleando por la comida, hermanos. Tenemos creyentes así que no han entendido que el modelo de la iglesia es un modelo unido. Ese no era un modelo de división, sino era un modelo de bendición para las demás personas. Hay temas simples, la gente se pelea y dice, es que no, hermano, yo le aseguro que cuando pintaron, unos 2 que 3 estaban enojados por el color que le dieron a la iglesia. Y no se lo dijeron al hermano Rigo, pero lo comentaron en secreto. Afuera lo fueron a decir, dice el hermano, con los vecinos y amigos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la iglesia del Señor debe estar unida. Y saben, hermanos, que a veces nosotros los creyentes pasa un problema y lo sabe toda la colonia. Y por eso es que no llegan almas al cuerpo de Cristo. Porque usted ya fue a contar todo lo que había oído. La iglesia debe estar unida. Y pase lo que pase, debemos de alabar a Dios. Porque un mismo Dios tenemos y un mismo Señor en el cual todos hemos creído y todos le servimos a ese Dios poderoso. Claro, hermanos, hay algunos que dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estos, dice la Escritura, fueron los que nunca se convirtieron al Señor. Y hay mucha gente que dice, por temas sencillos están enojados. ¿Sabe que hay hermanos que hasta se enojan si les quitan el lugar donde ellos se sientan cada domingo? No, dice que el hermano me quitó la silla. Y problemas, hermanos, por cosas sencillas a veces. El modelo bíblico era unidad. Diga conmigo, unidad. Saber soportar las cargas de los demás. Porque hay hermanos que no hay que llevarlos ni cargados, sino casi arrastrados hay que llevarlos. Hay hermanos fuertes y bendecidos en el Señor, pero hay otros tan débiles, hermanos, que hay que llevarlos casi en el lomo para que caminen. Un hermanito de 30 años de convertido, pero sigue siendo un niño, no ha crecido. No tiene esa visión de crecer. La iglesia que avanza es una iglesia que se mantiene unida. La palabra del Señor dice, llevando las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley del Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Por eso es que tenemos que avanzar en el nombre del Señor. La iglesia no era, hermano, porque dice que todos se ayudaban. No era comunismo. El comunismo dice que todo debe ser igual. No era socialismo. El socialismo dice que el que tenga va a poder ayudar al que no, y ellos van a ser dueños de todo. La iglesia era unidad, operando por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Hay algo que mueve al creyente y es el poder de Dios. Cuando hay unidad, los proyectos es no que hagan los hermanos, sino hagamos todos en el nombre del Señor. Cuando hay unidad, los proyectos no son, hay que ver cómo sale el pastor, los diáconos, la iglesia, hay que ver cómo sale el presidente. Cuando hay unidad es démosle todo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y hay que llevarla hacia adelante en el nombre poderoso del Señor. El versículo 45 dice que vendían sus propiedades. Era una iglesia que sentía el dolor de los demás, unidos, y lo repartían según la necesidad de cada uno. Igual que usted, desde que compró carro ya no le habla a los hermanos. No, el Señor lo bendijo y le dio un carro. Y le dio un carro, ¿verdad? De esos que con mucho esfuerzo lo compró, un carro del 85. Y con ese carro ya no le habla ni al pastor. Porque me va a decir, ese hermano me va a pedir un viaje y yo no quiero llevar a los hermanos. ¿Pasa o no pasa eso, hermano? Tal vez donde yo pastoreo es que veo eso. O donde yo estoy es que veo eso. Pero la gente se vuelve orgullosa con lo que Dios le da.
Pero la iglesia que Dios bendice es un creyente que ama la necesidad del otro también. Si aquel tiene una necesidad, ayúdelo. Cuidado, hermanos, con aquellos chismes que rompen la unidad de la iglesia. Porque van a llegar alguna hermana que anda un poco carnal, ¿verdad? Y le va a decir: ya te diste cuenta de lo que está pasando allá en la iglesia del Cablotillo. Y viene la otra, ya lo sabe la otra iglesia. Y ya te hizo la bola ahí entre nosotros mismos los cristianos. Porque no hemos aprendido que la iglesia que avanza es una iglesia que está en unidad. Si usted ve que un soldado está caído, hay que levantarlo, no hay que hundirlo más, porque entonces seremos de bendición para otras personas. Yo no sé si usted quiere ser de bendición para otro, pero es necesario que seamos de bendición para otro. No sé si usted quiere ser un buen amigo de otro, o será que usted dice: mire, yo soy el mal amigo de los demás. Hay que tener cuidado. Segunda característica que tenían es que ellos eran perseverantes. ¿Creen, hermanos, que si toda la gente que ha aceptado en nuestras celebraciones estuviera con nosotros, esto estuviera lleno? Pero la gente llega cuando estén problemada, y una vez que Dios hace el milagro, para afuera. Y ya no lo conocen a usted. Y otros dicen muy molestos: si Dios no me hace un milagro, me voy de la iglesia. ¿Quién es el que pierde, hermano? Dios sigue siendo Dios y está sentado en el trono. Porque la gente dice: mire, si Dios no me da el milagro a mí, lo que voy a hacer es que me voy a ir de la iglesia. Yo le digo, eso no cambiará el poder que Dios tiene. Dios seguirá siendo Dios. Porque la Biblia dice que las naciones son como nada delante de Él. Todos los confines de la tierra son pesados y son como el polvo delante de la presencia de Dios. Pero la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia perseverante. Versículo 46 dice del capítulo 2: y perseveraban. ¿Cómo perseveraban? Unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Jesús ya les había enseñado el mayor ejemplo, y Jesús les dijo: si alguno de vosotros quiere ser mayor, sea vuestro. ¿El qué debe ser, hermanos? ¿El qué debe ser, hermanos? Servidor, sea vuestro siervo. Entonces Él les había dado ese ejemplo y ellos lo tomaron muy bien, porque dice la Biblia que el versículo 40: y no nos hablamos con el que está a nuestro lado. Pero los dos estuvieron adorando en el culto, y los dos tocaron en el grupo de alabanza. Es un ejemplo, hermano. Yo sé que sí hablan ustedes. Pero los dos hermanos las dos son diaconisas y no se hablan, porque una volvió a ver mal al esposo de la otra. Y perseveraban, dice la palabra. ¿Sabe que algunas veces nosotros somos buenos para tirarle de empujón al otro, y si está medio cayendo lo aventamos al hoyo de un solo? Y dice: bueno, aquí está una bala, con esta bala ¿qué hago? ¿Le ayudo? ¿Le disparo? Lo matamos. Porque nos hemos olvidado que tenemos que perseverar juntos como una gran familia en el nombre del Señor. Allá estaremos con ese Cristo que nos redimió, nos compró, nos lavó, nos perdonó, nos restauró y nos dio la esperanza de la vida eterna. Allá estaremos con Él para siempre. Ellos perseveraban. A Dios no le agrada el que vuelve atrás. Dice la palabra del Señor: tampoco a Dios le agrada los que retroceden. Dice la Biblia: nosotros no somos de los que retroceden. Hay hermanos que si 20 veces han reconciliado es poquito, y van con la 21, van con la 22, la 23, y a uno de pastor dice: ¿qué hago con este? Lo anoto en el libro de los que han aceptado, o ya no, porque sé que ya no va a venir mañana. Y uno dice: ¿cómo hago? Y va revisando cuántas almas tuvo en el año, y uno ve 32, pero 22 le aparece el mismo que se reconciliaba cada semana. ¿Por qué? Porque no perseveramos como debería de ser. Pero la iglesia del libro de los Hechos, dice la Biblia, y perseveraban unánimes. La idea de perseverar es: aunque el enemigo ponga tropiezo, pero usted tiene la mirada puesta en el blanco perfecto que se llama Jesús de Nazaret. Él será poderoso para sacarlo adelante, y no va a dejar que usted perezca, sino que lo va a sacar adelante.
Porque mucha gente se quedó a medio camino. ¿Sabe que algunos lo botaron los problemas? A otros lo botaron porque, hermanos, les voy a decir algo. Hay creyentitos que una mirada los bota. ¿Se ha fijado usted? A veces uno anda como algo cansado, ¿verdad? Y tal vez no vio al hermano. Ya no me habló, dice. No me habló el hermano y ya dejó de perseverar por eso. No me quieren en la iglesia y ya dejó de perseverar. Hermano, todos nos amamos en el nombre del Señor. Todos nos amamos en el nombre del Señor. Por lo tanto, a usted que no lo detengan cosas pequeñas, hay que seguir adelante, porque el que pagó el precio se llama Jesús de Nazaret. Él murió en una cruz y a Él es que le servimos y a Él es que le adoramos nosotros. Y dice la palabra del Señor, perseveraban unánimes. Y quiero, hermano, que vea conmigo ese versículo, porque dice cada día en el templo, dice cada día. La iglesia que convive es una iglesia que persevera a diario y no es una iglesia que al tiempo se sabe que es creyente. A cada 3 meses voy a ir, dice el hermano. Oren por mí, tal vez Dios me haga el milagro. Venga, ore usted, hermano, también. Tiene que ser, oremos juntos para que Dios obre de una manera poderosa. Avancemos juntos en el nombre del Señor. Que cuando los hermanos de allá de aquel lado vean al pastor Rigo, diga, allá va un siervo de Dios. Que cuando vean al pastor Manuel, diga, allá va otro siervo de Dios. Pero que juntos nos ayudemos y perseveremos, porque la meta se llama Jesús. Él es del blanco perfecto. Pero me gusta algo que dice en el versículo 40 y que estamos leyendo, hermano, es el versículo 46. Dice la palabra: y había sencillez de corazón. ¿Cuántos saben que necesitamos la sencillez de corazón? Jesús les dijo a los discípulos, hay que ser sencillos. O sea que para llevarnos bien no andemos de arrogantes. Porque a veces vemos al hermano que está ahí cerca y no le hablamos. Somos orgullosos con la cadena de tierra que andamos aquí. Y dice, dice que eran sencillos de corazón, humildes, pero sabían alabar a Dios. Seguro nadie está en la tierra. El único que nos garantiza seguridad se llama Jesucristo. Por eso tenemos que saber que en la iglesia nadie más que nadie, sino todos somos hijos de Dios. El que está a su lado es importante, hermano. Es valioso ese siervo, esa sierva. Es valioso para Dios. Pero cuando somos orgullosos, ¿sabe que hay algo que es el principio de la caída? Y es el orgullo. El principio de la caída es la altivez. Cuando usted diga, yo no le hablo a ese hermano porque yo soy más espiritual que él. No, usted está más carnal, porque el espiritual sabe ayudar a los demás. ¿Cuántos decimos amén esta tarde, hermano? Y usted dice, mire, yo, hermano, soy sencillo de corazón, yo voy a servirle a Dios. ¿Sabe que el sencillo de corazón sabe que hay un Dios en los cielos que se tiene que adorar? Pero estamos tan plagados del orgullo. El orgullo nos ha llenado tanto que ahora no se le puede decir nada a nadie, porque pasó 3 meses, perdonen la palabra, con una gran chira en el culto, hermanos. Es que así dicen en mis tierras, ¿verdad? Él viene con la chira grande, entonces uno ya la piensa. Pero ¿sabe que el creyente sencillo entiende que hay que perseverar hasta el final? Hay que avanzar hasta el final, aunque vengan los tropiezos de la vida, pero hay que avanzar, porque la meta es llegar al cielo, al estar con nuestro Señor Jesucristo. Y pase lo que pase, que ni el agua, ni el fuego, ni el sol nos detenga, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en ese amor somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Cuántos vencedores hay esta tarde? ¿Cuántos victoriosos hay esta tarde? En medio de ese problema, Dios está con usted. Ahora veamos algo más. Había alegría. Según Santiago 5, del 13 al 14, hay algunos consejos. Por ejemplo, si alguno está afligido, ore. Dice la Biblia, si alguno está afligido, reniegue con medio mundo. No, ore. Ore, dice. Si alguno está alegre, ¿qué va a hacer? Cante alabanzas. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren y le unjan en el nombre del Señor.
O sea que lo que Dios quiere es que todos perseveremos. Mire, hermano, corriendo, avanzando, sea como sea, pero usted persevere, porque recuerde que hay un Dios que tiene un premio del supremo llamamiento que Él nos ha hecho. Tercer característica de la iglesia primitiva es que habían señales. ¿Cuántos sabemos que el Espíritu Santo puede hacer milagros? Las señales de Dios son para la iglesia, para que la iglesia crea y los incrédulos crean también en el poder de Dios. Y yo si le pregunto, el versículo 43 del libro de los Hechos dice, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia menciona que la gente veía que en la iglesia había poder de Dios. Por eso es que es importante, como ya lo mencionaban nuestros hermanos pastores, el confraternizar, porque esto trae bendición. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, es del ungimiento. La gloria que hay cuando la iglesia se une para adorar a Dios, es que hay bendición de parte del Señor. Pero dice la Biblia, la gente tenía temor porque habían muchas señales, maravillas, milagros. Habían cosas que se manifestaba el poder de Dios. Había sanidad. Si usted vino enfermo esta tarde, Dios puede sanar ese problema. Si usted como hermana vino cansada por ese problema que está atravesando y el resultado médico dice que usted tiene un problema, la fe dice, al que cree, todo es posible en las manos de Dios. Y saben que en medio de nosotros el poder del Señor sigue sanando. La sanidad es para la iglesia. El Señor dejó la sanidad divina y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán en el nombre del Señor. La unción de Dios fluirá y habrá milagros de sanidad en medio de la iglesia. Esa es la sanidad divina. Y yo creo que todos hemos visto milagros de sanidad. Hemos visto gente que ha sido tocada por el Señor. Hemos visto o hemos estado en lugares donde Dios se ha manifestado de una manera poderosa. Pero la Biblia dice que la iglesia, el modelo bíblico de la iglesia es que ahí opera el poder de Dios. Y sabe que esta tarde Dios está con nosotros. Y quizá usted diga, mire, pero yo tengo problemas. Dios puede sanar al enfermo. Dios puede liberar a los endemoniados. Hemos visto cómo Dios se manifiesta libertando a los endemoniados. Hay gente que sale, hermanos, con cosas. Recuerdo que una vez andamos, hermano Inmar ahí andaba conmigo y estábamos en una prédica. Cuando menos acordamos, entra un hombre con piedras y empiezan a caer cerca del altar, hermano, unas piedras. Y un hombre que tiraba espuma de la boca y me decía, ya días te quiero ver porque no voy a descansar hasta que te mate, te voy a desaparecer. Y nos dijo de todo, pero sabe que tiene que pasar eso porque ahí habita el medio, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y donde hay liberaciones, la gloria del Señor se manifiesta y ocurrirán maravillas, milagros, porque Dios lo puede hacer. ¿Cuántos sienten a Dios esta tarde? Dios está aquí. Si usted siente a Dios, puede decir un fuerte amén esta tarde. Dios está con nosotros en esta hora. Y tantas cosas, hermano, esto de las liberaciones. Recuerdo que otra vez otro señor, y vean cómo es de esto, hermano, entró hablando en un idioma desconocido, agarró un palo con una punta y estaba predicando yo en un altar ahí, y el hombre quería meterme el palo con una punta así en el estómago, pero Dios no permitió. ¿Sabe? Donde está la iglesia, ahí deben ocurrir señales de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que tenía el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el poder del Señor. Nuestros cultos a veces son muy fríos, muy carnales, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe. A veces nosotros venimos a la iglesia, pero decimos, wow, si yo no canto no deba mover el poder. No, hermano, si yo no predico, no. El Espíritu Santo es Dios y Él se puede mover de una manera poderosa. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Él puede obrar y hacer milagros, pero tenemos que creer en ese Dios precioso. Y dice la Biblia, habían señales,
Habían maravillas. ¿Usted cree que era una señal gloriosa? Se resucitaban los muertos. Acuérdese de Dorcas. Se curaban los paralíticos. Acuérdese de Eneas. Se curaban los cojos. Acuérdese del el cojo que estaba en el templo de la puerta, que se llamaba La Hermosa. Y Pedro le dice: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Solo imagínense ese cojo, los huesos empezaron a temblar. Los pies de ese hombre quizás temblaron. Estaba quizás tirado, hermanos, pero se fue levantando y empezó a alabar a ese Dios que le había hecho un milagro poderoso. Ese es el Dios que la iglesia tiene. Un Dios que puede sanar a los enfermos y que puede cambiar la vida del ser humano. Por eso es que para Dios no hay nada imposible. La palabra creer aparece en el Evangelio de Juan más de 98 veces. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, podrás experimentar milagros de Dios. Vuelva a ver al que está a su lado y pregúntele: si crees, verás la gloria de Dios. Dígale, hermano. Saben, hermanos, que algunos de nosotros somos tan incrédulos que aunque Cristo viniera a predicarnos, no creemos que pueden haber milagros. Pero al que cree, todo le es posible, dice la palabra. Si usted cree, Él puede obrar de una manera poderosa. La iglesia veía señales, veía maravillas, milagros. Era el mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. Hermano, eso estaba pero sobrenatural. Solo imagínense que el hermano Pedro caminaba, y cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro caía sobre los enfermos y los enfermos corrían alabando a Dios. Y dice la Biblia que la gente procuraba sacar a la sombra, aunque sea los de enfermos, porque ahí fluía el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo, dice la palabra, que la gente se llevaba los delantales donde Pablo se secaba el sudor, y la gente corría y tenía un familiar enfermo y llevaban el delantal de Pablo y lo ponían, y era el poder y la unción de Dios que se manifestaba, porque la iglesia es una iglesia poderosa. La iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Y si usted lo cree, ese Dios se puede manifestar de una manera gloriosa, porque Él sigue operando milagros. Y la cuarta característica está en el versículo 47. Y la Biblia dice: alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del modelo bíblico es una iglesia que los inconversos se salvan. ¿Cuántos saben que la gente necesita salvación? Nosotros como cristianos tenemos que saber que hay una sociedad que camina rumbo a la condenación y al infierno. ¿Y qué es lo que va a salvar a la gente? La predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos familias que están atravesando o caminando por el valle de la sombra de muerte. Necesitamos enseñarles que el Señor es el único que puede salvar al que está perdido. Y dice la Biblia que ahí habían conversiones. Según vemos, la iglesia alababa a Dios, exaltaba a Dios, pero esa alabanza era en santidad. Vuelva a ver al santo que está a su lado, hermano. La santidad del Señor, hermanos, dice la Biblia, en boca de los íntegros, que es hermosa la alabanza. Pero imagínense, hermano, en boca de aquellos que juegan ser medio creyentes, medio tibios. ¿Cómo cree que ve la alabanza del Señor? Ajá. Dios habita en medio de ¿dónde? De la alabanza de su pueblo. O sea que si usted quiere que la gloria del Señor se manifieste, hay que adorar a Dios, pero hay que hacerlo en santidad. Y la santidad de Dios conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, según la Biblia, el alabar a Dios les traía el favor del pueblo. Y dice la Biblia, nadie decía nada de ellos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La obra de convencer la hace el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: Él convencerá de pecado, de justicia y ¿qué más? Y de juicio. El que convence es el Espíritu de Dios.
La iglesia debe hacer la obra y la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tenemos que estar unidos, porque hay una sociedad que se está perdiendo. Si usted se da cuenta, vivimos en un mundo tan depravado. Yo no sé si usted se ha fijado, pero en todos lados se está metiendo una depravación tan grande. Están educando a nuestros hijos de una manera diferente. Hoy este mover de este movimiento de la gente homosexuales, lesbianismo, cómo están atacando. Por eso es que como iglesia tenemos que estar unidos para resistir las acechanzas del diablo. Y la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de cada uno de vosotros. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero un creyente lleno de Dios, ese creyente permanecerá firme y será estable en el nombre del Señor. Había salvación, según dice la palabra. Y la salvación es una obra del Espíritu Santo de Dios. No es la capacidad humana, es de Dios. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. No es robarle miembros al otro, es ganar almas para Cristo. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Es que mire, hermano, venga aquí, le dice la hermana, ¿verdad? Yo hablemos de las hermanas o los hermanos, vea, los caballeros, venga aquí, le vamos a dar privilegio rápido. No, hermano, no es ganar eso, es de robar, es de proselitismo. Usted diga: vamos a predicar el evangelio. Allá están los que van a cantar. Ahorita puede que estén en la cantina, pero Dios los va a sacar y los va a transformar por medio del poder del Espíritu de Dios. O usted diga: mire, vamos allá, vamos a predicar, ¿verdad? Aquella mujer que está allá, que nadie se le acerca porque es la más enojada, pero Dios la va a tocar, porque la Biblia dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos que Dios obre trayendo salvación en nuestras congregaciones. Si necesitamos que la gente se convierta, claro que sí. El tiempo se está terminando. El modelo bíblico, y termino diciéndole, hermanos, nuestro modelo no va a fallar, el modelo de la palabra del Señor. Y usted puede salir campaña, predicar y todo. Si el Espíritu Santo está ahí, Dios va a obrar de una manera poderosa. Pero le voy a decir, el modelo bíblico no cambia, y el que hace la obra es del Espíritu Santo de Dios. Pero los creyentes somos parte de esa obra que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso es que esta tarde le digo: seamos parte de esos creyentes que pueden bendecir a una sociedad en decadencia. Y así como la iglesia del libro de los Hechos capítulo 2, nosotros podemos ser una iglesia que tenga estas características y seremos bendecidos en gran manera. ¿Cuántos queremos ser bendecidos esta tarde? Si queremos ser bendecidos, pidámosle a Dios y Él será poderoso para darnos una respuesta en nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a terminar con un tiempo de adoración y oración. Me voy a tomar unos minutitos, hermano, ahí donde está. Pero no me quiero ir sin antes orar por un milagro de su vida. Sin antes orar por una respuesta de su vida. Entonces, hermanos, pídale al Señor ahí donde está y comience a adorar a Dios. Comience a alabar al Señor en esta preciosa hora. Adore el hermano ahí donde está. Vamos a tener un momento de adoración al Todopoderoso. Hermanos, ahí donde están, vamos a adorar al Señor un momento. Pero si usted lo cree, esta oración es para que la presencia del Señor haga una obra poderosa en nuestra vida. Yo sé que Él está aquí con nosotros de una manera sobrenatural. Gloria a Dios, sí. Espíritu Santo, vamos, hermano, adore al Señor esta tarde, porque algo poderoso, algo maravilloso Él puede hacer. Adore al Señor y dígale: manda tu fuego esta tarde. Manda tu fuego a este lugar en poder. Solo anhelo adore la iglesia, adore esta tarde, prepárese.
necesito